Se ha leído la palabra del Señor, estamos en 1 de Samuel, capítulo 24, estamos ya casi terminando este precioso libro, del cual hemos aprendido mucho, de la historia del profeta Samuel, pero también específicamente de Saúl, el primer rey de Israel, y también de David, el ungido, o aquel hombre que la Biblia considera como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ya? Yo quiero orar también ahora antes de dar el mensaje, después vamos a tener la cena del Señor. Padre Celestial, te pido tu dirección. Te pido tu bendición para cada uno de nosotros que estamos aquí hoy día. Que tú nos ayudes a exponer tu palabra y que cada uno de nosotros al escucharla pueda tener un corazón humilde para recibirla con gozo y poder ser obediente a ella. Ruego, Señor, que hables a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puse por título el mensaje del día de hoy: las circunstancias revelan nuestra madurez. Y yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero muchas veces hay cosas que suceden en nuestra vida que revelan cómo somos y lo que somos. El cómo nos comportamos ante ciertas cosas o circunstancias de la vida. Desde el capítulo 21 de este libro hemos ido viendo una secuencia del progreso espiritual de David. Específicamente me voy a centrar en eso hoy día. Aquel hombre que mató al gigante en nombre de Dios, ¿se acuerdan? Aquel discurso que dio previo a aquella pelea con el gigante Goliat. Todo parecía que estábamos en presencia de ese hombre llamado a ser conforme al corazón de Dios, pero a medida que fuimos avanzando en la Escritura, nos fuimos dando cuenta que algo fallaba también en ella. Ya vimos en el capítulo 21 cómo la mentira salió una y otra vez de los labios de David y de lo más profundo de su corazón. Aquel hombre que atesoraba buena reputación, aquel hombre que ganaba admiración por su forma de ser, por su comportamiento con el pueblo, por su destreza en la guerra, por su relación de amistad con Jonatán. Ese hombre que hacía regocijar al pueblo y cantar a él. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. En el capítulo 21 nos empieza a decepcionar. Ay, David, por Dios. Porque empezamos a ver a un hombre que, a pesar de lo anterior, era solo un hombre imperfecto. ¿Qué fue lo que llevó a David a mentir? El miedo, el temor. Él huía de Saúl. Las circunstancias que vivía David mostraron lo que muchas veces no vemos en una persona: el corazón. A pesar de todos los vítores, David tenía un corazón inmaduro, espiritualmente hablando. Las circunstancias hicieron que se descubriera que, a pesar de la buena fama, hay algo que necesitaba cambiar, transformar o madurar su corazón. David no era un hombre malo. No era un hombre malo. Ustedes pueden ir viendo la historia. Sin embargo, mintió, y eso trajo como consecuencias la muerte de sacerdotes, de un pueblo entero, como lo vimos en el capítulo 22. Y ya en este capítulo 22 comenzamos a ver a un David reconociendo su pecado. Recordemos lo que él dijo. Y reconociendo sobre todo su culpa por causa de la mentira, al final del capítulo 22. En el capítulo 23 ya nos damos cuenta de que el corazón de David fue madurando progresivamente. Ya David no mentía, sino que buscaba respuesta en oración a Dios. Ya no actuaba por sus antojos, sino que buscaba la dirección del Señor. Una y otra vez consulta a Dios antes de actuar, antes de tomar una decisión. Eso deja entrever que David estaba cambiando, y ese cambio era en su relación con Dios o en su dependencia con Dios. Él quería obedecer a Dios y no actuar por sus méritos. Yo sé que Dios tiene todo el control de nuestras vidas, amados. Y yo no sé si usted tiene ese concepto o esa convicción, que Dios tiene todo el control de nuestras vidas.
todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios tiene el control. Y a veces las circunstancias son tan necesarias porque hacen ver lo que no está bien en nosotros. La persecución de David, de Saúl a David, Dios tenía un propósito con David. Lo sabemos, lo hemos venido estudiando. Él sería el próximo rey de Israel y debía ser probado, debía ser pulido, debía darse cuenta de sus debilidades para que fueran corregidas y se convirtiera en ese hombre conforme al corazón de Dios que se requería para gobernar al pueblo del Señor, a Israel. Ahora en este capítulo 24, Dios va más allá de la persecución. Fíjense, hermanos, Dios va más allá de la persecución. Dios aumenta el nivel de prueba a David. Le pone a su persecutor en su propia cueva. Y veamos qué sucede en el corazón de David. Tengo que decir que este capítulo para mí ha sido un refrigerio, amados. Mientras lo leía, mientras lo estudiaba, sentía el gozo de ver la actitud de David. Imagínense cada creyente imitando a David, empezando por mí. Esta pregunta va a dar lugar a los puntos que vamos a tratar hoy. 2 puntos. ¿Cómo se demuestra a la luz del pasaje que David ha madurado espiritualmente? En primer lugar, primer punto para los que anotan. David reconoce y honra la autoridad de Dios. David reconoce y honra la autoridad de Dios. Recuerde que estamos en un ámbito de madurez espiritual, de crecimiento. Resumamos la narrativa de los versículos 1 al 7. No lo voy a leer nuevamente, ganamos tiempo. Y la narrativa de esos versículos del 24, 1 al 7 dice así. Saúl persigue a David con 3,000 hombres. No vamos a leer nuevamente, ya lo acabamos de leer, por eso quiero ganar tiempo. El lugar donde le buscaba, en el versículo 2, dice que eran cumbres de peñasco. Ahí estaban las cabras monteses, ¿verdad? ¿Usted ha visto esas cabras monteses como suben esos lugares y comen ahí arriba? Es tremendo. Y si da un mal paso, adiós cabra. Dice que eran cumbres de peñasco por donde habitaban esas cabras. Saúl ingresa a la cueva donde estaba David para hacer, dice allí, fue en busca de David por la cumbre de peñasco y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y quise hacerlo esto, señalarlo porque quizás muchos no entiendan que tenía David frío en los pies. No, lo que quiere decir esto es que él fue a hacer sus necesidades. ¿Ya? Fue al baño. Fue al baño. Ahí se habla como una especie de eufemismo, ya, para no hablar tan grotescamente de lo que fue a ver. Saúl le dio dolor de guata y fue al baño. Y en esa cueva donde estaba Saúl, que fue a hacer sus necesidades, dice que entró, porque obviamente usted no va a hacer su necesidad delante de toda la gente. Necesita privacidad. Y por eso fue solito para adentro. ¿Ya? Que quedó sin guardias. Lo que Saúl no imaginaba que en esa misma cueva estaba aquel hombre que él perseguía, David. Allí estaba David y sus hombres estaban ocultos, como dice ahí el pasaje. Verso 4 es el verso donde más deseaba llegar. Dice que los hombres, allí en el verso 4, los hombres de David dijeron, y lo voy a leer, verso 4. Entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Qué le estaban diciendo sus hombres? Eran 600 hombres que estaban con David. Aquí es tu oportunidad de matar a aquel que tanto daño te ha hecho. Eso es lo que estaban diciendo sus hombres, ¿verdad? David dijo, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto
del manto de Saúl. O sea, el manto de Saúl que traía, verso 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Mire por lo que se turbó. Y dijo a sus hombres, verso 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí, Señor. Él era el rey, Saúl. A pesar de que era malo, David lo consideraba. Pero dice, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, Dios me libre, no de eso, porque él es, una vez más, el ungido de Jehová. Entonces, esto es, hermano, una muestra de lo que Dios hace. Le puso a su perseguidor a su merced, a su enemigo. Era la oportunidad, enemigo entre comillas, de vengarse por tanto mal que Saúl le había hecho a David. Este hombre es el causante de todo el mal que David ha estado sufriendo. Este es el hombre que más de una vez le lanzó una lanza para matarlo. Es el que le ofreció su prometida a una de sus hijas. Se la dio a otro hombre. Se la había dado a David, pero después se la dio a otro hombre. Es el mismo que hizo matar a los sacerdotes por causa de David. Era el momento de tomar venganza. Aquí me la pusiste, Señor. Y acabar con todo. Allí estaba Saúl vulnerable, haciendo sus necesidades. Era muy fácil matarle. Ni cuenta se iba a dar si eso sucedía. David solo le cortó un pedazo del manto de Saúl. Y aún el hacer esto dice que le dolió al punto de turbarse a los que nos hacen mal con el bien. Dice, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No pueden digerir lo que ven. No pueden entender lo que ven, quedan perplejos, no pueden entender lo que oyen, lloran de impotencia, lloran de ver la verdad salir a la luz, lloran porque son expuestos. Pero en el caso de Saúl, un hombre cínico, lloró, pero sin arrepentirse de su maldad. Versos 17 al 22, dijo a David, Saúl, lo voy a leer porque es de notar. Verso 17 al 22. Verso 17. Y dijo David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien. Habiéndote yo pagado con mal, dijo Saúl. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Dios lo puso ahí en bandeja. Habiéndome entregado Jehová en tu mano. Verso 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, se fue a su casa y David subió a un lugar seguro, fuerte. La lógica de Saúl pone en evidencia que realmente era malo, que tenía un corazón sucio, que si hubiese, dice, estado David al alcance, hubiese sido al revés, de seguro Saúl lo mata. Verso 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Miren lo que estaba en la mente de Saúl. Saúl pidió a David que no destruya su descendencia cuando fuera rey. Saúl no se arrepintió de su maldad, no pidió perdón a David por el mal que había hecho, en lo que él buscaba el favor de David sin arrepentirse de su maldad. Termina la historia en el verso 22, Saúl regresando a casa y David yéndose a un monte más seguro. Vamos a resumir. Dios quería, por medio de las circunstancias, preparar a David para su propósito. David había dado muestras de madurez y crecimiento en su relación con Dios y iba avanzando.
Lo demostró dependiendo de Dios en la toma de decisiones. Lo demostró cuando honró a Dios y su autoridad a no vengarse ni a tocar a Saúl. Sus acciones o actitudes ante la presencia de Saúl demostraron que había perdonado a Saúl, realmente. Que a pesar de todo el mal causado por Saúl, él le reconocía como el rey de Israel, su suegro, pero sobre todo lo veía como el ungido de Jehová. David esperó en la justicia de Dios y no en la suya propia. Pero no obstante, su trato con Saúl fue de perdón, y especialmente considerando a Saúl como superior a sí mismo, lo que mostró que la humildad del corazón es indispensable para poder perdonar a aquellos que nos ofenden. El tratar a Saúl con amor en sus palabras y perdonarlo hizo sentir a Saúl tal vez un peso de culpa o un reconocimiento de su error, o tal vez el malo fue puesto por su maldad, pero nunca se arrepintió. Vimos cómo Saúl no ostenta la condición de ser un hombre espiritual. Solo busca conveniencia y un trato justo para su descendencia, pero por ningún motivo se arrepiente. Y peor aún, nunca le pidió perdón a David. Vamos a aplicar este pasaje. Mucha atención, por favor. Si bien es cierto, fui dando algunas aplicaciones durante el desarrollo de los puntos, no está de más recordarlo y ampliar un poquito más. Recordemos que el título del mensaje fue "Las circunstancias revelan nuestra madurez espiritual". Y obviamente lo vimos a la luz de la vida de David, quien fue llevado allí por la voluntad de Dios. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Y muchas veces ni sabemos, ni entendemos, ni comprendemos ciertas circunstancias que nos rodean. Muchas veces las circunstancias son tan difíciles que incluso llegamos a cuestionar nuestra relación con Dios. Muchas veces vemos a Dios lejos de nosotros. Nos sentimos impotentes, nos sentimos afligidos, decepcionados. Pero cuando aplicamos la vida de David, entendemos que le era necesario para cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado. Pasar por el valle de sombra de muerte, le era necesario pasar por el fuego para ir sacando las impurezas, hasta convertirlo en un hombre conforme a su corazón. Y sin lugar a duda, David pasó esa prueba, honró a Dios en medio de la oportunidad. Él reconoció la autoridad de Dios, él sabía que Dios había elegido a ese malvado Saúl como rey, pero esa fue su decisión y no la cuestionó. No lo cuestionó, fue obediente y sumiso a esa voluntad de Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos ser obedientes a la autoridad de Dios? Eso es un claro y necesario indicio de madurez espiritual. Si tal vez no nos guste la prueba, eso puede ser, tal vez no nos guste la prueba, pero en medio de ella eres llamado a honrar aún a Dios. Por más difícil que sea, Dios puso a Saúl al alcance de David. Allí estaba la oportunidad de venganza, pero David no la deseó. Él deseó respetar la autoridad divina. ¿Cómo andamos por casa? ¿Eres de esos hermanos que honran a Dios en medio de cualquier circunstancia? Cuando Dios ha puesto a los Saúl delante de ti, ¿cómo has actuado? ¿Te has vengado? ¿Has valorado a Dios más que a ti mismo? Porque esa es la actitud correcta. No toda oportunidad es una puerta abierta de parte de Dios. Escuche eso, hermano. No toda oportunidad es una puerta abierta delante de Dios. David tenía la puerta abierta allí con Saúl allí a su alcance. No toda oportunidad es una puerta abierta de parte de Dios. Necesitamos sabiduría y dominio propio para actuar conforme a su voluntad.
para actuar conforme a su voluntad y no por un mero impulso. Y sobre todas las cosas, orgulloso impulso. Aun cuando tengas personas que te apoyan en tus decisiones, siempre busca actuar siendo guiado no por ellos, sino por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Como dice la palabra, ella es la guía perfecta para cada decisión. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Además dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Respecto al perdón, hermanos, podemos escoger el camino de la reconciliación y la paz. Y sobre todo del perdón en lugar del resentimiento, en lugar del odio, en lugar del rechazo. Un gesto de humildad puede cambiar el corazón de una persona. El perdón ayuda a caminar con Dios. El perdón es un reflejo de la gracia y el inmenso amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo mismo que debemos sentir nosotros hacia los demás. Sean cristianos o no, debemos honrar a Dios. Para poder perdonar debemos considerar que debemos humillar nuestro corazón. Sin ello si no hacemos esto, el rencor seguirá creciendo en nuestra mente y será como un cáncer que terminará matándonos. David perdonó a Saúl. David vivió una vida libre de esa carga. Ello le permitió no actuar en contra de la autoridad de Dios. No perdonar daña el corazón. Es dejar lugar al orgullo, es insistir en el remordimiento y en la victimización. Es buscar excusas para no rendir a honra a Dios. Dios te ordena perdonar. Dios no te está dando una opción. Dios te ordena perdonar. Él te dio el ejemplo antes de ordenarlo. David es un claro ejemplo de perdón, aunque es imperfecto David, obviamente. Dios mismo te ha perdonado a ti, en ese caso, un perdón basado en un sacrificio perfecto y justo, como lo fue el del Hijo de Dios en una cruz por tu pecado, por tu maldad. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sí, mi hermano, Dios te perdonó en Cristo, pagó el precio por tu maldad y te invita a recibir ese perdón. Y no solamente recibirlo, sino también ponerlo en práctica. El amor y el perdón de Dios es en Cristo. No hay otro medio de perdón que recibir por fe el sacrificio consumado por el Salvador en la cruz del Calvario. La invitación de hoy es la siguiente: recibe a Cristo para que puedas perdonar, para que puedan ser perdonados todos tus pecados. Así podrás tener las herramientas necesarias que da el Espíritu Santo para poder perdonar a aquellos que te ofendieron, dentro o fuera de la vida cristiana. Porque muchos, antes de ser cristianos, tuvimos muchas experiencias fuera. Y aún todavía nos duelen cosas. El Señor llevó y pagó ese precio para ayudarte a perdonar. Para ayudarte a perdonar. Porque haciéndolo vas a honrarlo a Él. Mateo 18, 21, 22 habla de perdón. Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y serás perdonado. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros.
El que encubre su pecado, dice Proverbios 28:13, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amados, somos llamados a crecer espiritualmente hablando, a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Debemos dar evidencia de que somos nacidos de Dios. Sin lugar a dudas, dos de esas evidencias son honrar la autoridad de Dios y perdonar a quienes nos ofenden. Lo que hemos visto en este día. Que el Señor nos ayude a crecer en su palabra. Amén. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que sea ella obrando en cada una de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.